Hemos estado mirando hasta el momento que gran parte de nuestra vida gira en torno al uso del dinero. ¿Cierto? ¿Usted cree que eso será así? Gran parte de nuestra vida gira en torno al uso del dinero. La mayor parte del tiempo nos la pasamos trabajando o haciendo cosas para conseguir el dinero. Cuando no estamos trabajando, estamos pensando a ver cómo hacemos, ¿cierto? Cómo invertimos, cómo gastamos, cómo pagamos las deudas, cómo conseguimos más recursos. Gran parte de la vida gira en torno al uso del dinero, ¿cierto? Por tal razón, yo creo que es un tema muy importante que nosotros necesitamos escuchar qué tendrá Dios para decirnos acerca del dinero. ¿Y será que Dios tiene cosas para decirnos sobre el dinero, ya que esto es algo sin duda alguna que abarca gran parte de nuestra vida? Dios tiene muchas cosas para decirnos sobre el dinero y al menos hemos visto algunas hasta el momento y quisiera brevemente que las pudiéramos recordar porque llevamos ya algunos domingos hablando sobre este tema. Y creo que esto nos ayuda a que como cristianos no manejemos nuestro dinero bajo el pensamiento del mundo, sino que podamos manejar nuestro dinero bajo el pensamiento de Dios, bajo la forma de Dios. Porque sin duda alguna Dios tiene una forma de que nosotros podamos manejar correctamente y dar un buen uso al dinero. Y algunas cosas que hemos visto en relación al dinero, a las cosas materiales, por ejemplo, la primera verdad que vimos es que nosotros no somos dueños de nada, solamente somos administradores. Dios es el dueño de todas las cosas y nos las presta, nos las concede por un periodo de tiempo para que nosotros las disfrutemos, las aprovechemos y las sepamos utilizar. Si no fuera así, entonces los entierros tendrían trasteos, ¿cierto? Pero como no es, nada es nuestro, cuando nos entierran, pues no nos llevamos nada, todo se queda ¿dónde? Aquí, ¿cierto? Aquí se queda. Por lo tanto, no debe haber en nosotros un apego a las cosas materiales, ni debe haber en nosotros un pensamiento de creer que somos dueños, de pensar que es mi casa, mi carro, mis cosas, sino más bien recordar que son las cosas del Señor, que Él me las ha prestado por un periodo de tiempo y que yo debo usarlas bien y usarlas para honrarlo y servirle a Él. La segunda verdad que vimos acerca del dinero es que la dicha, el contentamiento, la felicidad no deben depender de nuestra condición económica. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo plata, entonces estoy contento, y si no tengo plata, entonces entro en crisis y me pongo muy mal y la vida ya no tiene sentido porque no tengo dinero. No, Pablo nos dice algo muy especial, ¿no? Y nos dice, he aprendido a estar contento, sea que tenga mucho o sea que tenga poco. ¿Por qué? Filipenses 4:13, ¿qué nos dice? Es un texto muy conocido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo. Pero el contexto de ese versículo era que Pablo estaba diciendo que él podía estar contento en toda circunstancia gracias a Cristo y gracias a que nuestra identidad está en Él. Así que el gozo, la felicidad no deben depender de la condición económica. Es nuestra relación personal con Cristo y tener a Cristo en nuestra vida. Tercero,
Vimos también que mejor son dos que uno. ¿Qué significa eso? Que debemos permitir y buscar el consejo de otros a la hora de manejar el dinero. Y especialmente si tenemos pareja, pues la persona más indicada para consultarle y tenerle en cuenta a la hora de manejar y tomar decisiones en el área económica debe ser la pareja, ¿cierto? Mejor son dos que uno, y por ahí el dicho, dos cabezas piensan mejor que una, ¿cierto? Pero si no está casado o no está casada, pues podemos buscar consejo en otras personas para que nos orienten en cómo manejar mejor nuestras finanzas. Eso no está mal, eso es algo sabio que podemos hacer por nuestro bien. También otra verdad que vimos es que la paciencia y el ahorro, ¿cierto?, es el mejor camino para mejorar nuestra situación económica. Alguien dijo, si usted quiere darse un aumento de salario, lo mejor que puede hacer es gastar menos y ahorrar, ¿cierto? Entonces necesitamos recordar estos principios: paciencia y ¿qué? Y ahorro, ¿cierto? Paciencia y ahorro. Y el otro punto que vimos acerca de esto, otra verdad, es honestidad. Las ganancias deshonestas, Dios no las bendice, ni duran, ni se pueden disfrutar. Dios desea que, aunque no sea el camino más rápido, ni el camino más fácil, ni el camino muchas veces más común, escojamos el camino de la honestidad. Si nos dieron de más, podamos devolver lo que nos han dado de más. Si sacamos prestado, que paguemos nuestras deudas. Si debemos pagar algo que nos corresponde, impuesto, tributo o algo, que lo paguemos, que no busquemos la manera de evadirlo, ¿cierto? Honestidad, el camino para ser bendecidos también económicamente. Y el domingo pasado miramos otro principio: el que es generoso prospera. Principio para prosperar y para utilizar bien nuestro dinero es aprender a compartirlo sabiamente con otros. Primeramente con nuestra familia, en segundo lugar con la iglesia, la obra de Dios, y en tercer lugar con las personas necesitadas que podamos ver a nuestro alrededor. Dios desea que compartamos, no solo sea eche a la tula nuestra, sino que podamos decir: yo comparto también. ¿Y cómo lo hago? Me siento y planeo y miro con qué puedo compartir, ¿no? No es algo que lo hago irresponsablemente, es algo que me siento, analizo y miro qué puedo dar y qué puedo compartir. Y hoy veremos lo que dice Proverbios 12:24. Por favor, miren sus Biblias, Proverbios capítulo 12, versículo 24. La Nueva Traducción Viviente nos dice así. Proverbios 12:24. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. ¿Sí? Aquí lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Y en la traducción al lenguaje actual dice así: trabaja y triunfarás, no trabajes y fracasarás. Así que, diferente a lo que muchos hoy en día nos enseñan sobre cómo conseguir bendición de Dios, que nos dicen que necesitamos pactar, que necesitamos decretar y que necesitamos desatar cosas, ¿cierto? Como si eso fuera así de fácil.
Contrario a eso, contrario a que usted vaya a un lugar y piense que porque oran por usted solamente y que lo bendicen, que ya con eso usted va a llegar y, mejor dicho, va a tener abundancia en su casa y usted no va a tener que hacer nada. Contrario a eso, la Biblia nos muestra que la mejor manera para conseguir y lograr algo en la vida es trabajando, aprendiendo a trabajar. No sé si a usted le guste eso, pero es el principio que Dios establece en su palabra, ¿cierto? Hoy en día escuchamos en las iglesias aún muchas cosas, ¿no? Que venga, que usted siembre, que usted pate, que usted haga esto, haga lo otro. No, pues Dios nos dice en su palabra que si queremos conseguir cosas, que si queremos salir adelante en la vida, pues tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Benjamin Franklin dijo lo siguiente: el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Benjamin Franklin fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y establece este principio, ¿sí? El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Trabajo y ahorro. Así que si a usted le dicen algo diferente, pues no es así, ¿cierto? La Biblia nos muestra, ¿cierto? En Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, nosotros encontramos algo muy importante. Encontramos a Dios trabajando. Encontramos a Dios trabajando. ¿Y qué hace Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante? ¿Será que Dios tuvo que trabajar para crear todo esto que nosotros vemos? Claro, vemos a Dios trabajando, ¿cierto? Génesis 1, 1 al 5 nos muestra que el primer día Dios hizo una cosa, en el segundo día hizo otra, en el tercer día hizo otra, en el cuarto día hizo otra, en el quinto hizo otra y en el sexto hizo otra, ¿cierto? Así que cuando nosotros vamos a mirar sobre trabajar, porque muchos hoy en día quizás han querido dañar el concepto del trabajo, y para muchos quizás el trabajo es una maldición. Muchos dicen, no, eso del trabajo es esclavitud, es una maldición. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vemos que el trabajo de ninguna manera es una maldición. El trabajo es algo que refleja el carácter mismo de Dios, quien en el comienzo de la historia de nosotros como seres humanos ha trabajado y sigue trabajando hoy en día. Es más, el Señor Jesús dijo cuando partió: me voy a preparar un lugar para ustedes, para que cuando yo regrese y los tome y los lleve conmigo, ustedes tengan un lugar donde estar. Así que aún hoy en día Dios sigue trabajando, está trabajando día a día. Por lo tanto, cuando nosotros miramos Génesis 1:31, miremos por favor, Génesis 1:31, especialmente las nuevas generaciones, esto del trabajo ya no es algo que les llame mucho la atención, porque muchos tienen un pensamiento de que todo me lo deben de dar, ¿cierto? Como que nos debieran todo, cuando en realidad es que no es así, ¿cierto? No es así, no es así, no es que nos deban todo, sino que más bien
necesitamos aprender a descubrir el valor del trabajo y el propósito de Dios con él para proveernos y bendecirnos y suplir nuestras necesidades. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. Yo no sé si a usted le ha pasado de sentirse satisfecho cuando ha hecho un buen trabajo en algo. Hay algo especial, hay una recompensa cuando uno trabaja y hace las cosas bien. ¿Cuál es esa recompensa? Esa satisfacción que se siente de haber hecho algo y de haberlo hecho bien. Y eso quizás fue lo que le pasó al mismo Señor acá. Porque dice que Él miró todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y aquí establece un principio, y es a un Dios que nos da ejemplo de trabajar, pero a un Dios que nos da ejemplo de cómo se debe trabajar, de que lo que hagamos sea bien, que nos podamos sentar, mirar y decir, esto ha quedado bien hecho, y podamos decir como el Señor, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero luego en Génesis capítulo 2 entra la historia de nosotros los seres humanos. El versículo 15 nos dice lo siguiente: y tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Muchos tienen la idea de que estar en el paraíso era estar allá sin hacer nada, ¿no? Solo comiendo y durmiendo. Pero la verdad es que el paraíso no habla solo de eso. El paraíso no habla de estar solo comiendo y durmiendo. El paraíso nos habla de que Dios puso en el huerto al hombre ¿para qué? Labrar. ¿Qué significará eso de labrar? Trabajar la tierra, ¿cierto? Trabajarla. Y luego, ¿qué más le dijo? Y lo guardase, ¿cierto? Lo cuidara, ¿cierto? Entonces esto implicaba para el ser humano ¿qué? Un trabajo. Entonces cuando Dios crea al hombre, no lo crea para que fuera un desocupado, no lo crea para que fuera un perezoso, lo crea ¿para qué? Para que trabajara, ¿cierto? Para que trabajara. Así que eso necesitamos recordarlo. Dios nos creó para que trabajáramos. Contrario a trabajar, y que sí es algo incorrecto, es la pereza. Proverbios 6, 9 al 11 nos dice así: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? Oye, escuchemos esto, ¿no? Proverbios 6, 9 al 11. Y le hace una pregunta al perezoso. Y le dice: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asistirá la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Entonces, ¿qué le viene o qué le llega al perezoso? Le llega pobreza y le llega ¿qué? Escasez. Pobreza y ¿qué? Y escasez. Yo sé que muchas veces a algunas personas las situaciones o las circunstancias de la vida no les han sido fáciles. Sabemos que a algunos
han llegado a nacer con muchos más privilegios que otros. Eso es cierto. Pero lo que sí es cierto es que la pobreza no es solo un tema de desigualdad social. La pobreza es un tema también que muchas veces tiene sus raíces en la pereza, en que las personas no quieren trabajar, las personas no quieren hacer nada. Aún muchas veces como cristianos, de manera equivocada, vamos a una iglesia pensando que allá nos van a dar algo mágico para que salgamos de la pobreza, van a orar por nosotros y nos van a desatar de todas las maldiciones de pobreza que tenemos y ya la vida entonces nos va a cambiar. Pues resulta que eso no funciona de esa manera. No es solo venir a una iglesia, no es solo orar, aunque tenemos que orar, aunque tenemos que venir. Lo que necesitamos es sumarle y agregarle a eso trabajo. Porque si no hay trabajo, no habrá bendición. Miremos lo que dice segunda de Tesalonicenses 3:10. Pablo usa una expresión bastante fuerte, pero muy sincera y muy honesta. Y Pablo dice acá en segunda de Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y uno diría, uy, eso suena como duro, ¿cierto? Y luego el mismo Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 3:12, a los tales mandamos, estaba hablándole a las personas perezosas y dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, a los cuales que mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y Efesios capítulo 4 versículo 28 nos dice así, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces aquí, en otras palabras, el Señor está diciendo al que le gusta robar y coger lo que no es suyo y ganársela fácil, en lugar de robar, trabaje y a través de su trabajo consiga lo que usted necesita. Y esto realmente necesitamos recordarlo en nuestra época, y no solo recordarlo, sino inculcarlo a nuestra descendencia y a nuestras generaciones. Porque hoy en día existe y corre mucho la idea de que tienen que darme, el Estado tiene que darme, la familia tiene que darme, tienen que mantenerme, tienen que apoyarme. Pues resulta que ninguno de esos tiene una obligación con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, Dios nos dotó con habilidades, con capacidades, con talentos. ¿Y para qué cree usted que Dios nos dio esas habilidades, esas capacidades, esos talentos? ¿Para que estén como un adorno en nuestras vidas? No, nos los dio para que a través de esos talentos, de esas habilidades, de esas capacidades,
nosotros nos podamos ganar la vida y podamos conseguir la provisión y podamos conseguir el sustento que cada uno necesitamos. Le hago una pregunta, ¿usted tiene habilidades? ¿Usted tiene capacidades? Todos aquí las tenemos. ¿Tenemos las mismas? No, ¿cierto que no? Unos tenemos unos somos buenos para una cosa, otros son buenos para otra cosa. Y el propósito de Dios, cuando nos creó y nos diseñó, y el propósito de la vida también es que nosotros descubramos esas habilidades. Porque hay algunas que quizás son evidentes, hay otras que necesitamos probar, intentar, experimentar para mirar si somos buenos o no en eso. Pero cuando descubrimos cuál es nuestro don, cuando descubrimos cuál es nuestro talento, cuando descubrimos cuál es nuestra habilidad y la desarrollamos y la trabajamos y nos ocupamos en ello, vamos a ver la bendición del Señor. Y por eso Dios desea que nosotros trabajemos con amor, con excelencia y con agradecimiento. Muchas veces nosotros nos quejamos de nuestro trabajo. Yo no sé si usted se ha llegado a quejar de su trabajo. A veces uno escucha personas que se quejan de su trabajo, que se quejan porque tienen que trabajar. Hay otros que quisieran poder hacer algo, no lo pueden porque están limitados. Y Dios nos invita a que veamos el trabajo no como una maldición, sino como una oportunidad para usar nuestros talentos, nuestras habilidades, desarrollarlos, pero también para poder obtener y recibir la provisión y el sustento que necesitamos. No veamos el trabajo como una maldición, como un problema, como una desgracia. Empecemos quizás cada día a ser más agradecidos por el trabajo y porque tenemos las habilidades para poder hacer algo, para poder ser útiles en algo. Trabajemos cada día en descubrir nuestros talentos, nuestras habilidades, y cuando los descubramos, empecemos a hacer algo con ellos, y ahí veremos la mano de Dios bendiciendo y prosperando nuestras vidas. En alguna oportunidad un zapatero le preguntó a Lutero cómo debía hacer para agradar a Dios con su trabajo. Y entonces la respuesta de Lutero fue: esfuérzate por hacer los mejores zapatos y venderlos al precio justo a las personas. Y así estarás agradando y honrando a Dios con tu trabajo. Necesitamos recordar esto en medio del tiempo que estamos. Un tiempo donde quizás nos animan, ¿no?, a la pereza, al ocio. Pero necesitamos recordar que el trabajo refleja parte de quién es Dios y es el medio para que nosotros seamos bendecidos y seamos prosperados. Pero también en relación al trabajo necesitamos tener cuidado con algunas cosas. Cuidados a tener a la hora de trabajar. El trabajo debe ir acompañado del descanso, porque es que también existen los dos extremos. Existe el extremo de los que no les gusta trabajar y existe el extremo de los que se la pasan todo el tiempo trabajando y solo trabajando, trabajando y trabajando. Y ese extremo es dañino y ese extremo no es bíblico, porque nosotros vemos a Dios que en el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó.
¿cierto? Y eso que es Dios, todopoderoso. Sin embargo, descansó. Y eso nos debe recordar a nosotros que no debemos vivir para trabajar, sino que debemos trabajar para vivir. Dios quiere eso. No que vivamos para trabajar, sino que trabajemos para vivir. Y eso se logra cuando no solo trabajamos, sino también aprendemos a disfrutar del descanso. ¿Sí? A disfrutar del descanso y a cuidar nuestro cuerpo también. No todo puede ser trabajo tampoco. Aunque hay que trabajar, no todo puede ser trabajo. Y otra verdad es que nunca debemos poner el trabajo por encima de Dios ni por encima de la familia. Nunca el trabajo debe ser más importante que Dios ni más importante que nuestra familia. Siempre la prioridad en nuestra vida debe ser Dios y debe ser nuestra familia también. ¿Sí? Así que si tenemos muchas veces que hacer ajustes en nuestros trabajos por las cosas de Dios y por las cosas de nuestra familia, debemos hacerlo. Ellos valen más que el mismo trabajo. Amén. Y el último principio que quisiera mencionar en relación al uso del dinero, porque podemos trabajar mucho, fuerte, duro, pero Deuteronomio 8, 17 al 18 nos recuerda algo muy importante. El que nos da el poder para hacer las cosas y el que nos da la bendición finalmente, no es nuestro mucho esfuerzo, no es solo nuestro trabajo, sino es el Señor. Él da a quien Él le quiere dar. Él reparte como Él quiere repartir. Ustedes recuerdan la parábola que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿cierto? Él reparte y da a cada cual como Él quiere de acuerdo a la capacidad que ve. Pero luego nosotros encontramos ahí en Deuteronomio 8, 17 al 18. Y creo que necesitamos recordar tanto esto. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El Señor le estaba haciendo una advertencia al pueblo de Israel. Y a mí me asombra algo, y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, varias veces Dios le recalcaba al pueblo: vas a estar en casas que tú no construiste, que tú no edificaste. Vas a estar en ciudades que tú no construiste, que tú no edificaste. Ahí vas a estar. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo tuviera claro que lo que ellos iban a recibir, iban a obtener, primeramente no era fruto solo de su esfuerzo, de su valentía, de su guerra, sino era de la gracia y de la misericordia de Dios sobre ellos. Y entonces, cuando Dios los iba a introducir en la tierra abundante, la tierra de Canaán, Dios les dice: cuando ustedes estén en la abundancia, cuando ustedes estén prosperados, estén bendecidos, por favor, no vayan a pensar que eso es por ustedes.
No vayan a pensar que eso es porque usted es un buen negociante. No vaya a pensar que eso es porque usted trabaja de sol a sol. No vaya a pensar que eso es porque usted es más pilo que los demás. No, recuerde que eso es solo por la infinita gracia y misericordia de Dios. Y yo creo que eso nos debe hablar profundamente a nosotros hoy. Si usted es alguien a quien Dios le ha dado abundancia, a quien Dios le ha bendecido, esta palabra necesitamos tenerla presente. No pensemos o no nos equivoquemos creyendo que eso es porque usted sí ha sido mejor que los demás. No, recordemos que ha sido la gracia, la misericordia de Dios. Pero sobre todo, no nos olvidemos de Dios. Porque muchas veces Dios nos da cosas. Y cuando Dios nos da cosas, muchas personas se alejan de Dios. Dios les da un buen trabajo, Dios les da un buen negocio, Dios les da buenas cosas. Y ahora ellos no tienen tiempo para Dios. Ahora ellos están ocupados en sus negocios. Ahora no hay tiempo para Dios. Tengamos cuidado con eso. No permitamos que las bendiciones que Dios nos da se conviertan en algo que nos alejen de Él, sino más bien que lo que Él nos da sea algo que cada día nos motive y nos ayude a estar más cerca de Él, a vivir para Él, amarlo y honrarlo a Él, con lo que Dios nos ha dado. Si Dios le ha dado a usted abundancia, use esa abundancia para honrar y servir a Dios, para amar y honrar a Dios. Esa es la mejor forma de usar lo que Dios nos ha dado. Pero también podríamos mirar otros casos a quienes Dios quizás no les ha dado igual. Personas que dicen: yo no tengo igual. Vivo en escasez, vivo en necesidad. ¿Qué tiene Dios para decirnos? ¿O qué tiene Dios para decir a estas personas? Pues miremos lo que dice Romanos 8:32. Nos dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y en la oración del Padre Nuestro, el Señor nos da la libertad para que le pidamos el pan de cada día. Así que si su situación o si su condición económica no ha sido tan buena, no está siendo tan buena, sus condiciones no han sido tan buenas, usted no ha nacido en las mejores condiciones económicas y no le ha sido fácil avanzar económicamente, pues necesitamos recordar esto, necesitamos orar, doblar nuestra rodilla y creerle al Señor que Él provee, que Él ayuda, que Él abre puertas, que Él se glorifica en medio de la dificultad que podamos vivir. En Mateo 7:11 el Señor dijo: si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará buenas cosas a quienes? A los que se las pidan. Debemos tener la confianza para pedirle al Señor por nuestras necesidades. Con nombre propio, mencionémosle a Dios nuestras necesidades. Contémosle a Dios cuáles son nuestras necesidades. Si son de alimento, si son de ropa, si son de salud, si son de otra índole, comentémosle a Dios y digámosle: Señor, necesito esto, como lo hace un hijo con su papá. ¿Qué hacen los hijos con su papá cuando necesitan algo? Van, se acercan con toda tranquilidad, con toda serenidad y le dicen: papá, mamá, necesito esto. Tranquilos, ¿cierto? No están afanados, no están preocupados, porque ellos saben que tienen unos padres que proveen. Asimismo Dios quiere
que nosotros también vayamos a Él como hijos de Él y le podamos decir: papá, necesito esto, papá, necesito lo otro. ¿Puede hacerlo? Claro que sí, podemos hacerlo y veremos a un Dios que se deleita en proveernos y en bendecirnos. Pero luego el Señor dice: ustedes muchas veces no tienen porque no piden. O otras veces piden y no reciben porque piden mal, para gastar en cosas que no. Así que necesitamos recordar lo que el Señor dijo en Mateo 6:25 en adelante hasta el 33. ¿Por qué se afanan? Por la comida, por el alimento. Miren las aves de los cielos, no trabajan, pero ahí tienen el sustento. Miren las plantas del campo, ¿cierto? Y luego termina en el verso 33 diciéndonos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Como cierre de este tema, quisiera que todos nosotros recordáramos esto. Aunque trabajemos duro, aunque seamos inteligentes, aunque las cosas muchas veces no sean favorables, recordemos siempre depender de Dios y siempre recordar y tener presente que lo que somos, lo que tenemos, lo que logramos es gracias al Señor, y que si necesitamos algo, también Él está dispuesto a proveer y a suplir cada una de nuestras necesidades. Créalo con todo su corazón y viva esta verdad en su vida, y Dios estará con nosotros y Él nos bendecirá. Por favor, coloquémonos de pie y oremos juntos en esta mañana. Hablemos con el Señor. Padre, estamos agradecidos porque nos has dado habilidades, nos has dado talentos, nos has dado capacidades, Señor. A unos nos has hecho buenos para hablar, para enseñar, a otros para dibujar, a otros para diseñar, a otros para construir, a otros para juegos, para diferentes cosas. Señor, si nos pusiéramos a mirar la cantidad de habilidades y capacidades que le has dado al ser humano, la lista sería infinita, Señor. Gracias, Padre, porque nos diseñaste con las habilidades y las capacidades de trabajar, de producir, de hacer cosas, Señor. Y hoy te agradecemos como iglesia por el regalo del trabajo, Señor, y porque a través de él tú prometes proveernos y sostenernos y bendecirnos, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a cada uno, Dios, a saber utilizar las habilidades que nos has dado, a poder buscar la forma de producir con ellas, a tocar las puertas, y que de esta manera, Señor, podamos ver unas mejores condiciones económicas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo que valora el trabajo, que trabaja duro, que trabaja con excelencia, Señor, que hace las cosas para ti, no solo como para los hombres, sino primeramente para ti, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a poder inculcar esto a nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestra descendencia, Señor, a no promover la pereza, a no promover, Señor, la ociosidad, el no hacer nada, sino cada día podamos, Señor, decir gracias por el trabajo. Y yo quisiera invitarle para que usted le dé gracias a Dios por el trabajo que usted tiene. Y si usted no tiene trabajo hoy,
le diga al Señor, por favor, ayúdame a encontrar en qué trabajar, Señor. Dele gracias. Si usted tiene su trabajo, no reniegue de su trabajo. No hable de su trabajo. Más bien, dígale, Señor, gracias. Empiece a agradecer por su trabajo. Empiece a darle gracias a Dios por su trabajo. Sea fiel. Si donde está trabajando no le gusta, sea fiel en lo poco y Dios le llevará a lo mucho. Y Dios le dará nuevas y mejores oportunidades y Dios le bendecirá. Dele gracias por su trabajo, por su negocio, por lo que Dios le ha dado. Alabe al Señor por ello y dígale, Señor, ayúdame cada día a hacerlo con excelencia, a ser fiel en esto que hoy estoy, Señor. Ayúdame cada día, Señor, también a descansar, que no sea solo trabajar, también sino descansar, Señor. Pero sobre todo, Padre, oramos en esta mañana, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos proveas, Padre. Señor, que tú bendigas el trabajo y la obra de nuestras manos. Señor, que tú bendigas lo que hacemos, Padre. Pídale a Dios eso en esta mañana. Y dígale, Señor, bendice mi trabajo. Bendice la obra de mis manos, Señor. Que en ello yo pueda ver abundancia, multiplicación, Señor, prosperidad y bendición, Padre. Y que con eso que tú me das, yo te pueda honrar y yo te pueda servir. Si a usted Dios le ha dado abundancia, revise si usted está usando eso que Dios le ha dado para honrarlo y servirlo a Él. Si usted no lo está haciendo, por favor, empiece a hacerlo, porque para eso es que Dios le ha dado lo que le ha dado. No se lo ha dado para usted solamente, se lo ha dado para que a través de eso usted lo honre y lo sirva a Él. Así que dígale, Señor, lo que tú me has dado, Padre, ayúdame a usarlo para honrarte y servirte a ti. Y si usted está en escasez, dígale, Señor, por favor, ábreme puertas y ayúdame para que cuando esas puertas se abran, yo pueda saber aprovechar esas oportunidades, Dios. Señor, oramos en esta mañana. Yo le invito, si usted no tiene trabajo, oremos juntos en esta mañana. Si usted está en escasez, vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor para que Él le provea trabajo, para que Él le provea ingresos, para que Él le provea lo que usted está necesitando. Vamos, háblele allí a Dios y dígale allí al Señor, pídale a Dios lo que usted hoy pueda estar necesitando o lo que usted vea que mañana va a necesitar. Pídaselo con toda libertad al Señor en esta mañana y dígale, Señor, estoy necesitando esto. Dígale, Señor, por favor, provéeme esto. Hágalo, confíe en Dios y exprésele a Dios su necesidad y créale a Dios, porque Él proveerá, porque Él le dará a usted aún mucho más de lo que usted puede pedir, de lo que usted puede soñar, de lo que usted puede imaginar. Padre, que tu favor esté sobre nosotros. Padre, que tu bendición esté sobre nosotros. Padre, que tu respaldo esté sobre nosotros y que lo que hagamos sea bendecido por ti, sea prosperado por ti y sea, Señor, cuidado por ti. Es nuestra oración y nuestra petición en esta mañana, Señor, que tú te glorifiques, por favor, enviando provisión y ayudándonos a usarlo para honrarte y servirte a ti, Señor, cada día de nuestras vidas, Padre. Alabamos tu santo nombre, Señor. Bendito eres, Dios. Amén y amén.